parte de pilates de hoy. Vamos a seguir un ejercicio que va a ser tumbados boca arriba en nuestras colchonetas y es el tirabuzón. Lo que haremos será lo siguiente. Tenemos dos opciones de hacerlo. Puedo hacerlo estando tumbada, ¿vale? Tumbada. Desde aquí puedo ir haciendo ese tirabuzón o puedo hacerlo estando elevada y hacer ese tirabuzón. Cuesta más en la posición en la que estamos sentados. Cada uno lo hace como guste. ¿Cómo vamos a hacerlo? De la siguiente forma. Voy a colocarme en diagonal para que me veáis bien. Si estoy sentada, ¿vale? Empezamos aquí. Coloco las manos detrás, o así, o así, o así, o sobre puños, ¿vale? Pero que estén detrás. Eleváis piernas, tomo aire. Suelto aire, deshago, ¿vale? Importancia en este ejercicio, tener muy bien apretada esa faja abdominal lumbar y luego espalda bien estirada. Si queremos hacerlo de una forma un poco más controlada, un poco más segura para nuestra espalda, mejor tumbadas así, tomo aire, suelto aire, ¿vale? Eso así. Si estuviésemos haciéndolo de la primera forma, sentadas, si notáis a lo mejor alguna molestia en la espalda, cambiamos directamente al otro, ¿vale? Pues entonces vamos a ello. Yo voy a hacerlo tumbado en la alfombra. Estoy tumbada, vamos a elevar nuestras piernas y desde aquí tomamos aire, hacemos un círculo a un lado, soltamos, lo deshacemos, ¿vale? Lo más importante es mantener la espalda bien pegada a la colchoneta, a la alfombra. Vamos para allá, hacemos 8 veces, nada más. Tumbados, piernas extendidas, tomo aire, hago círculo, suelto aire, lo deshago. Tomo aire, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Vamos con la última. Tomo, suelto y abajo. Descansamos un par de respiraciones que ahora mismo estaremos cansados, cansadas del esfuerzo. Dejamos las dos piernas caídas a un lado, no hacemos ningún esfuerzo. Al otro. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será, estando tumbados también boca arriba, vamos a llevar nuestra cadera hacia arriba, manteniéndonos por una pierna. ¿Cómo va a ser esto? Me coloco lateralmente para que lo veamos bien. Bien. Yo estoy tumbada en la colchoneta, en la alfombra, y desde aquí tengo una pierna doblada, la otra extendida, ¿vale? Y desde aquí tomo aire, suelto, elevo, tomo, bajo, suelto, elevo, tomo, bajo. Podéis hacerlo, primero, para no controlar tanto la pierna, podéis hacerlo dejando la pierna aquí abajo, tomo, suelto. Si no, intentar mantener las dos rodillas siempre juntas. Vamos a hacer 8 aguantándonos sobre una pierna, 8 aguantándonos sobre la otra. ¿Estamos? Comenzamos. Una pierna arriba. Tomamos aire. Suelto, arriba. Tomo abajo, sin llegar
a tocar, suelto arriba. Tomo abajo, suelto arriba. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Cuando hayáis hecho las 8, cambiáis y apoyáis la otra pierna, extendemos, tomamos, soltamos. Tomo, suelto. 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 Muy bien, bajamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio vamos a colocarnos boca abajo en nuestra colchoneta y vamos a hacer el siguiente movimiento. Lo que haremos será, estando así, ¿vale? Vamos a estar aquí y vamos a tomar aire bajando, soltando, subiendo, manteniendo nuestra espalda totalmente recta. Lo más importante aquí, además de la espalda, es cuánto bajo, ¿vale? Yo puedo bajar todo y luego no tener fuerza para subir. Entonces, vale más probar un poquito, ir poco a poco, que bajo hasta aquí y luego subo, me llega. Lo más importante es dejar vuestras rodillas apoyadas para liberaros de peso, ¿vale? Dejamos las rodillas levemente por detrás de nuestra cadera, las muñecas debajo de vuestros hombros. Tomamos aire abajo, espalda recta. Soltamos arriba. 1. Tomo. Suelto. 2. Mantener bien esa espalda, ¿eh? Tomo. Suelto. 3. Tomo. Suelto. 4. Tomo. Suelto. 5. Tomo. Suelto. 6. Tomo. Suelto. 7. Una más. Tomo. Suelto. 8. Muy bien. Soltamos un poco nuestros brazos y vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a hacer la tijera, ¿vale? Tijera, algunos también le llaman el soldado con las piernas. Lo que haremos será, estando boca arriba, vamos a ir cruzando nuestras piernas adelante y atrás. Tenemos 2 opciones para hacerlo. Podemos hacerlo de forma sencilla. Yo estoy tumbado en la colchoneta, en la alfombra, y desde aquí extiendo piernas, tomo, suelto, tomo, suelto. Si ya tenemos un poquito más de experiencia, podemos elevarnos, aguantar los riñones e ir cambiando, ¿vale? Yo voy a hacerlo de la forma fácil. Si tuvieseis por casa una pelota, podréis colocar la pelota debajo de los riñones y utilizarla para el mismo efecto. Una pelota que no sea muy dura, ¿eh? Una de fútbol hinchada no nos vale. Bien, pues vamos para allá. Vamos con piernas, extiendo, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, apretando bien zona abdominal, zona lumbar, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto. Tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto. Abajo, dejamos caer a los lados nuestras rodillas. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio, nos vamos con el gato, ¿vale? Ya hemos hecho este ejercicio algunas veces, entonces vamos con él. Lo que haríamos sería colocar nuestros brazos separados, distancia de los hombros,
las muñecas debajo de los hombros, justamente, rodillas separadas, distancia de la cadera y la rodilla justamente debajo de la cadera. Desde aquí, espalda recta, la mirada justamente por delante de nuestras manos. Espalda estirada, tomo, saco culo, saco pecho. Suelto llevando la barbilla al pecho, elevo, chepa, y voy rotando la cadera adelante. Para tomar aire, estirar la espalda en la zona de la cadera, estirar la zona lumbar, zona dorsal, y por último el cuello. Recordamos que el cuello tiene que acabar mirando justamente por delante de nuestras manos. No lo llevemos aquí arriba para que no nos tire la zona cervical. Vamos allá. Buena posición, espalda estirada. Tomáis aire. Soltamos deshaciendo. Tomo aire, estirando. Suelto aire, barbilla al pecho. Doblo la zona dorsal, zona lumbar, cadera y la roto hacia adelante. Tomo aire, roto hacia atrás la cadera. Estiro zona lumbar, zona dorsal, saco pecho. Mirada justamente delante. Suelto. Vamos vértebra a vértebra. Tomo. Suelto. Tomo. Suelto. Tomo. Suelto. Tomo. Suelto. Tomo. Una más. Suelto. Tomo. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente de pie. Me coloco aquí para que me veáis bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir desde esta posición estirados a tomar nuestras rodillas. ¿Cómo? De la siguiente forma. Buena posición, espalda recta. Tratamos de mantener la espalda recta todo el tiempo. Y vamos a agarrar una, bajo, agarrar la otra. Tenemos que hacerlo de forma que solo únicamente se mueva mi pierna por el cambio de peso, ¿vale? Pero lo que es el tronco sea un auténtico palo, esté totalmente recto y no se mueva en absoluto. Apretáis bien zona abdominal, zona lumbar para ayudaros en el equilibrio y es, soltamos aire, cogemos una pierna, tomamos, bajamos. Para soltar aire, coger la otra, tomar, volver. No hace falta llevar la rodilla hasta el pecho porque si no, posiblemente torzamos nuestra espalda, ¿vale? Es un poco simbólico. Vamos para allá. Soltamos, cogemos una, tomamos, bajamos. Soltamos la otra, tomamos, bajamos. Controlar bien vuestra espalda, que esté totalmente recta, como si estuviésemos escayolados, si no se pudiese mover nada. Soltamos, tomamos. Soltamos, tomamos. Soltamos, tomamos. Soltamos, tomamos. Soltamos, tomamos. Muy bien. Y vamos ahora con la parte de estiramientos. Para ello ya dejamos nuestra colchoneta a un lado. Si tenemos
una pared, utilizamos la pared, si tenéis cerca el calzado, intentamos calzarnos para no resbalar. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar nuestras manos en la pared y las dos piernas bien atrás, la cadera adelante. Desde aquí nos mantenemos doblamos un poco una pierna, notaréis que la otra se apoya totalmente y nos tira el gemelo por detrás. Cambiamos, doblamos la otra. Doblamos las dos. Muy bien, vamos a agarrar el pie derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos. Tenéis que notar que os estira el cuádriceps. Muy bien, abrimos las dos piernas. Vamos con las manos lo más abajo que podamos. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, espalda hacia atrás, cintura adelante. Luego lateralmente para que lo veamos bien. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces, muy buen trabajo. Continuamos el próximo día. Hasta luego.